¿A dónde va? Vamos, 32. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. He tenido problemas para la conexión, así que por eso estoy atrasado en este asunto. Vamos a ver, por ahí estamos entrando. ¿Qué más? Participantes. Vamos a ver si entran todos los que están. 33. Admitirnos. Bien. Vamos. Marcelo. Bien, lo primero, respecto a lo que conversamos el día viernes, ¿hay alguna aclaración respecto a las fechas que, digamos, que ustedes, de las dos PEC que faltan, digamos, que hayan consensuado, de acuerdo a lo que comentaron la semana pasada? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hicimos una votación. ¿Qué resultó? La PEP 2 para el sábado 22 a las 18 horas, ¿podría ser? Sí, ningún problema. Y tenemos un tema con la PEP 3 y la PA porque las fechas que ganaron fueron el sábado 12 para la PEP 3, ¿Sábado? 12 de octubre. ¿El sábado, o sea, 12 cuánto? de septiembre, perdón. Eso sí, el sábado 12 de septiembre. A las 18 horas. Ya, y la PA ¿cuándo? El lunes 14. Pero ahí tenemos tema porque por la fecha para que usted la revise y todo eso. Sí, porque entre el 12 y el 14 me dejan 2 días. Lo otro que estábamos comentando era hacer la PEP 3 el viernes 11 y la PA el martes 15. Ahí puede ser. No sé si alguno tiene como algún inconveniente, en realidad. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo creo que esa condición es mejor para mí y también. Ahora, para aquellos que tengan el problema, ¿sí? Si son un número, digamos, reducido de no más de 10 personas, entonces ahí podrían tener acceso, digamos, a que lo hagan, digamos, por ejemplo, el día sábado. Ya. Algunos, si es que tienen problemas. Pero lo ideal es que fueran menos de 8 para poder tener yo la posibilidad de revisarlo el día sábado, porque tendrían que entregarle las notas prácticamente. A ver, tú estás hablando del 12 a sábado 12. Sí. Sí, pero yo creo que sería mejor la opción del viernes 11. Sí, del viernes. Y sí, el porque martes yo tendría que revisar 15. esto a todo dar y hacerlo el martes 15. Sí. Esa es la idea, ¿cierto? Sí, el viernes 11 y la PA el martes 15. Sí, ahí sí que te creo. Hagamos eso así y aquellos casos puntuales, digamos, los resolvemos. No sé si tú puedes generarme preguntarle a tu compañero, digamos, cuáles son los que tienen problemas para la fecha del 11 y 15 y sí, me hace llegar, digamos, un listado el nombre no a las personas para saber quiénes son y de alguna manera, y que ellos propongan, digamos, cuáles son las fechas que ellos podrían tener como alternativa. Ya. ¿Sí? Ya, entonces, que esto lo resolvamos de aquí lo ideal sería tenerlo clarísimo el viernes. Ya, pero la PEP 2 ya quedó fijada. Sí, la del 22 está lista. Esa está lista. ¿Sí? Sí. Así que trabajamos con esa fecha para la. Yo el viernes tengo problema. Yo tengo problema el viernes que tengo diseño subte hasta bien tarde. Perdón, ¿de qué viernes? Los viernes tengo diseño subte hasta bien tarde y tengo laboratorio. Pero que yo no tengo nada que ver con eso. Tú tomaste este laboratorio, este ramo, digamos. No, pero por el horario de la prueba, digo yo, porque usted está hablando del horario de la prueba.
Entonces... No, pero que estamos hablando, el 22, ¿qué día es? Sábado. No, pero yo digo por el viernes de la PEP 3. El viernes el 11. Los horarios, por los horarios. Sí, digo los horarios que se tiene que rendir la prueba. Pero ahí estamos pensando después de las 6 de la tarde. No, sí, pues después de las 6 tengo laboratorio como hasta las 8, 7:30. Bueno, por eso le comentaba yo a Catalina, digamos, que todos aquellos que tengan problemas en las fechas, en la P3 y en la PA, o sea, que son 11 y 15 de septiembre, entonces eso, digamos, si es posible, háganme llegar un correo para poder saber, digamos, qué pasa y cómo lo resolvemos. Pero esto tendríamos que tenerlo claro de aquí háganmelo llegar de aquí a más tardar el miércoles, o para conversarlo, digamos, esto también el viernes, ¿sí? Yeah. Y dejarlo listo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿en qué horario usted establecería la prueba? Por lo mismo, para ver si es que me topa o no me topa. Bueno, en este caso, digamos, podría ser, digamos, después de las 8 de la noche, podría ser. Ya, perfecto. Claro. ¿Te fijas? Porque podríamos promediar, digamos, que el viernes 11, hacer una prueba tipo nocturna, digamos. Parece que estuvieran, digamos, pero así son las cosas. Podríamos hacer una prueba entre las 8 y las 11 de la noche, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Yeah. Claro, pero me interesa saber quiénes son los que tienen problemas a las 18 horas el día 11 y 15 de septiembre. Aunque ya el 15 ya están todos desocupados de laboratorio y cosas por el estilo, digamos. ¿Sí? El problema es el día 11 de septiembre. Entonces, si no se puede hacer a las 18 horas, lo hacemos a las 19, entonces, pero me interesa saber cuál es la probabilidad que tienen, o sea, quiénes son los que tienen problemas el septiembre 11 a las 18 horas. ¿Está bien? Y eso me lo hacen llegar, digamos, a más tardar de aquí al miércoles para poder yo programar toda esta actividad y reconversar esta cuestión para tenerlo claro durante la semana y dejarlo listo. De todas maneras, la PEP del 22, esa está toda lista, esa está clara. Todos van al del sábado 22, digamos, a las 18 horas. ¿Está bien? Muy bien, pues vamos avanzando, pero complicadamente. Bien. Hoy día vamos voy a compartir esto. Vamos a hacer, digamos, lo siguiente. Compartir. Dime. No, pues, no. En la eventualidad de que ocurra cualquier cuestión, tendríamos que moverla, digamos, no sé, para el sábado. Pero esa es buena pregunta. ¿Qué pasa, digamos, el día jueves no podría ser? Porque eso podría ser una buena pregunta. El día jueves 10. Yo no tengo problema. Hay clases de historia de diseño bajo. ¿Hay clases en la noche? Sí, hasta como a las 6:30 más o menos. Sí. Tendría que ser como 6:30. Y también está la PEP2 de Valpro. Entonces crucemos los dedos que no pase nada. Porque esto va a ser a las 18 horas, ¿cierto? El 22, el 11. Ya. Esperemos que no pase nada. Yo creo que no va a pasar nada. Así que dejémoslo ahí por mientras. En la eventualidad de que algo ocurriera, vamos a tener que de alguna manera resolver el problema, particularmente, digamos, porque a mí lo que más me complica, digamos, y ustedes deben comprender, digamos, que yo tengo que tenerles respuesta a ustedes para que puedan entrar a la PA. Aquellos que quieren entrar, digamos. Entonces, esa es la complicación. El revisar 60 pruebas no es tan fácil, digamos, básicamente. ¿Está bien? Bien, dejémosla el 11. De todas maneras, todavía tenemos camino por andar para poder resolver esta cuestión. Si es que ustedes tienen si puede hacerse el jueves y no el 11 de septiembre, el jueves 10, y hacerla, no sé, pues de las 8 hasta las 11 podría ser una alternativa, por ejemplo. Hacerla el jueves 10 de 8 a 11. ¿Está bien? Esa sería una opción. Si alguien
prevé que hay alguna cosa en el camino, digamos. Pero yo creo que en el transcurso de este mes, digamos, nos queda todavía un par de semanas más, digamos, para poder cerrar esta alternativa. Dejémoslo por ahora, el 11 y el 15, ¿sí? Con la condición, digamos, probablemente de partir más tarde el día 11, ¿verdad? Y no a las 18 horas, sino que partir, no sé, por las 20 horas hasta las 11, para poder hacer, ¿sí? Y cualquier eventualidad lo revisamos en el transcurso de inicio de septiembre, digamos, para saber cómo va a estar el ambiente, digamos, y ahí vemos qué puede pasar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la PA no se puede hacer el 21, el lunes? Es que a mí me dijeron... A ver, porque el semestre termina el 26. Sí, se puede hacer el... Espérate, déjame entender. Sí, se puede hacer el 21. Ahí tenemos como más... ¿Tiene más alguna? Le damos más tiempo para revisar y podríamos hacer el 12 la PEP3, pues, el sábado 12, que a varios le acomodaba. Ya, hagamos lo siguiente. Confírmeme de aquí al miércoles, ¿verdad? Con un correo. Entonces, el 22 ya lo tenemos cerrado. Y confirma, digamos, que a lo mejor hacemos para hacerle el 21 la PA y el 12 la PEP3. Exacto. ¿Está bien? Ya, yo le confirmo. Confírmamelo tú por correo, digamos, y lo hacemos. Y digamos la hora. Por ejemplo, la PEP 12, la de las 12 horas, a lo mejor, como alguien tiene problemas de revísenlo bien para hacerlo, digamos, un poquito más atrasado. Si es que alguien tuviera problemas, y hacemos la prueba el 21 en un horario cualquiera. Y ahí cerramos. Me parece bien. Perfecto. Ya. ¿Está bien? Ya, ahí le mando un correo. Dejo entonces el encargo. Ya. Ok. Gracias por ayudarme a resolver la tarea. Que no es, digamos que es complicada, digamos, en el sentido que son 60 opciones de horarios que hay. Bueno, estábamos revisando la semana pasada el asunto, digamos, de transporte, que era un problema especial de programación lineal. Y en el ejercicio, digamos, en el problema de transporte hay 3 variantes, que son el problema de transporte, probablemente el problema de transbordo, que lo vamos a ver, y el problema de asignación, que es lo último. Y esto, como lo comentaba, lo hicimos en la clase pasada, digamos, son bastante más lúdicos, en el sentido que son mucho más fáciles, digamos, de mirarlo, resolverlo, digamos, porque se trabaja, digamos, básicamente en forma gráfica y en forma, digamos, de una tabla y no de un sistema de ecuaciones que hay que empezar a jugar, digamos, como lo hicimos en el caso, digamos, del simplex. Aquí se tiene igual, pero lo hacemos en forma diferente. Entonces, ¿sí? Hay un compañero intentando entrar a la clase. Estoy mirando la sala de espera. Sí, gracias por admitirlo a todos. Ya. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a repasar lo que hicimos en la clase. ¿Están viendo todo esto, cierto? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bien, supóngase el siguiente ejemplo, digamos, para verlo. Y esto es como ustedes tienen que resolverlo en la prueba, ¿sí? Es la forma de hacerlo, porque es como está en todos los libros, digamos, de investigación de operaciones, que es resolver todo en la misma tabla. No hay que hacer ecuación aparte, sino que hacerlo mucho más fácil, digamos. Supóngase el siguiente ejemplo, ¿ok? Nosotros dijimos que como regla, para poder aplicar el método simple de transporte, la regla es que la suma de las ofertas tiene que ser exactamente igual a la suma de las demandas, ¿cierto? Y que si eso no ocurre, entonces hay que artificialmente balancear el sistema, ¿de acuerdo? Ahora, si sumamos aquí, ¿verdad? Vemos que las ofertas son 125 y la demanda son 95. ¿Se fija? Esto no está balanceado, pero este es el problema real. ¿Estamos de acuerdo? Este es el problema real. Por lo tanto, nosotros no podemos inventarle al problema real algo que no existe, pero sí para resolverlo de la misma manera como nosotros creamos, ¿verdad?, la función W y variables artificiales en el sistema en el método simplex. Aquí igual lo que podemos hacer es que artificialmente agregar una demanda, ¿de acuerdo?, a esta condición. Porque aquí las demandas son evidentemente, esto no se cumple, que es el requisito número 1. Por tanto, ¿cuánto falta la demanda? ¿Verdad? Faltan 30 para poder hacer los 125 de la oferta. Entonces lo que hacemos es creamos un nodo de demanda. Si esto fuera al revés, tendríamos que crear un nodo de oferta. Exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces creamos un nodo de demanda artificial con esta demanda, 30. De tal manera que si sumamos para acá, van a ser 125. Y si sumamos para aquí, van a ser igual exactamente 125. Y ahora unimos, ¿verdad? En este caso particular, a este nodo de demanda, unimos todas las fuentes o ofertas
¿verdad? Con arcos a esta demanda, y el costo de estos arcos de enviar desde aquí a este nodo de demanda lo vamos a hacer 0. Todos estos costos que están aquí van a ser 0, ¿de acuerdo? Básicamente. Y eso significa que en el fondo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque básicamente se va a completar toda la demanda, dado que hay mayor oferta, y por tanto el resto va a quedar acá, ¿sí? Y por tanto va a ser el material, digamos, que no va a ser enviado desde las ofertas propiamente tal, ¿verdad? A esto que está acá. ¿Se fijan? Y de esa manera, entonces, balanceamos el problema. Y una vez que está balanceado, estamos en condiciones, digamos, de poder resolverlo por el método, digamos, del simple transporte. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3, entonces tendríamos 3 fuentes, ofertas, y tenemos entonces 4 demandas, ¿verdad? O destinos. ¿Ok? Entonces tenemos una tabla de 3 por 4. ¿Sí? ¿Qué tal? Yo aquí asumí, digamos, básicamente una solución básica inicial usando el método noroeste, ¿de acuerdo? Partiendo aquí, acá, después para allá, todo aquí. Ustedes se fijan. Esta es la solución, digamos, esta solución es la solución básica inicial que vamos a usar, porque el método simplex, cualquiera que sea, necesita una solución básica inicial, ¿se acuerdan? Y aquí, digamos, usamos, en este caso, digamos, que sería el método, digamos, ENO, esquina noroeste, digamos, que yo empleé, digamos, por resolver. ¿Ok? Ustedes podrían emplear el costo mínimo y el método, digamos, penalizado de POE. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes tengan esta solución básica inicial, sería esto que está acá. ¿Se fijan? Entonces, aquí te fijan, aquí sería, este sería el nodo, digamos, este sería la demanda 1, demanda 2, demanda 3, y esta es la demanda artificial. ¿Se fijan? El arco desde 1 a este nodo artificial es 0, 0, 0 como costo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 35 la oferta, 50 la oferta, 40 la oferta digamos, de 3, 45 la demanda, 20, 20, y esta sería la demanda artificial. ¿De acuerdo? Lo que nos faltó. De tal manera que esto está balanceado. Entonces, una vez que hacemos eso, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Acuérdense, aquí tenemos 3 ofertas, 4 demandas, serían 3 más 4 menos 1, son 6 variables básicas, ¿sí? Dado que la condición que tenemos aquí, hemos agregado una restricción más, que es que la oferta sea exactamente igual a la demanda. Una vez que tenemos esto, ¿te fijan? Encontramos una solución básica inicial, entonces procedemos, digamos, a resolver la tarea. La pregunta es saber si esta solución básica inicial que tenemos acá es óptima o no. Entonces, para eso tenemos que determinar si los costos de todo esto son mayores o iguales que 0. Acuérdense que estamos minimizando, ¿de acuerdo? Siempre minimizando en ese contexto. Entonces, aquí los costos para el contexto, digamos, que esto sea todo óptimo, que esta solución efectivamente en la tabla sea óptima y que los costos reducidos de todas estas variables sean mayor o igual que 0. Acuérdense que las celdas representan, ¿verdad?, la variable x y j. Entonces sería x11, sería 35 el valor, ¿de acuerdo? Este sería 0, estas serían las variables no básicas, ¿de acuerdo? Las que no tienen flujo. Bien, entonces como lo hicimos la clase pasada, lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar la condición del problema primal dual, en el cual establecimos que básicamente en la restricción del dual, establecimos que las variables básicas tienen que cumplirse, ¿verdad?, que el costo reducido tiene que ser 0. O sea, el costo reducido de esta variable básica tiene que ser 0. Y eso significa, ¿verdad?, que esta relación que está aquí, que es la restricción del dual, tiene que ser igual a 0. Y de esa manera, entonces implica entonces que el costo tiene que ser igual a la suma de las variables duales. Acuérdense entonces que mu, el u, es la variable, digamos, la variable dual de esta restricción, la restricción de la primera oferta, la segunda oferta y la tercera oferta. U1, U2, U3, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos que esto debería ser la variable dual de las ecuaciones de demanda. Las ecuaciones de demanda están en las columnas, ¿de acuerdo? Esta y esta, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, lo que hacemos entonces, escogemos una variable al azar. En este caso, solamente por orden, voy a usar que U no voy a usar igual a 0, ¿sí? Como condición. Acuérdense, yo lo comenté en la clase pasada, de que aquí no interesa ni la suma, o sea, no interesan los valores individuales duales, sino que lo que nos interesa, digamos, es cómo los dos, digamos, generan el diferencial. Entonces, generamos U igual 0, entonces la misma tabla, fíjense, vamos a usar esta ecuación. El costo, para que esto sea igual a 0, tiene que decir que el costo, ¿verdad?, tiene que ser igual a la suma de las variables. Entonces, si tengo aquí mu1 igual a 0, quiere decir que entonces B1, que está aquí, tendría que ser que la suma de esto más esto tiene que ser igual a 8. Entonces, evidentemente, B1 tiene que ser igual a 8. ¿Se fijan? Porque esto con esto tiene que ser exactamente igual a esto.
Para acá no hay más variables básicas, por lo tanto vamos para acá. Significa que tengo 9. Aquí tengo 8 ya definidos, ¿verdad? Entonces quiere decir que 8 más algo que debo poner aquí tiene que ser igual a 9. Y evidentemente es 1. ¿Se fijan? Esto más esto tiene que ser igual a esto. Para abajo no hay nada más, tengo que moverme para acá. Aquí tengo que este es igual a 1. Por lo tanto quiere decir que 12 menos 1, ¿se fijan? 11 más 1, 12, sería igual a 12. Entonces, la suma de las variables duales tiene que ser exactamente igual al costo. Aquí tengo 13, aquí tengo 1, por lo tanto aquí estoy obligado que esto tiene que ser igual a 12, porque 12 más 1 es exactamente igual a 13. ¿Se fijan? Esto que está acá. Luego, como voy hacia abajo, aquí ya tengo 12, aquí tengo 16, por lo tanto aquí evidentemente tiene que ser 4. ¿Sí? Y si este es 4, ¿sí? Y este es 0, esto indudablemente tiene que ser menos 4. ¿Se fijan? En la misma tabla, todo. Ahora, no es necesario, digamos, que ustedes coloquen, que uno coloque necesariamente B1, pero yo coloco eso para ejemplificarlo más. ¿Se fijan? Entonces, esto, para esta solución básica inicial que tengo acá, estas serían sus variables duales. Ahora, yo podría partir, como vuelvo a insistir, podría hacer esto igual a 0 y tendría exactamente otras variables duales, pero para el ejercicio es exactamente lo mismo, cualquiera que yo elija, ¿ok? Solamente por orden escogemos esa. Bien, una vez que tengamos entonces las variables duales para esta solución, dado que esto ya cumple esto que está acá, evidentemente, en esa condición, ¿verdad? Tenemos entonces que yo tendría que calcular los costos reducidos, ya sé que son 0 aquí, porque esa es la condición que usé acá, entonces tengo que calcular los costos reducidos de las variables no básicas, que son estas que están acá. Y de acuerdo a esa condición que teníamos en el dual, ¿verdad? Teníamos que el costo reducido, como vimos anteriormente, ¿verdad? Es igual a lo mismo, pero es mayor o igual que 0. ¿Ok? Porque son variables básicas. Si fuera 0 serían variables alternativas. ¿Estamos de acuerdo? En el estricto rigor debería ser 0. Entonces yo lo que tendría que calcular para poder calcular el costo reducido de esto, tendría que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que al costo quitarle la suma de las variables duales. Entonces tendría 6 menos 11, esto me daría menos 5. 10 menos 12 me da menos 2. ¿Se fijan? Aquí voy a tener 0 menos 4 me da más 4, porque 0 menos 4. ¿Sí? Aquí tendría 0, 1 menos 4 me da menos 3, entonces sería 0 menos 3 me da 3. ¿Fijan? Acá me daría 14, sería 14 menos 12, serían 2. Y aquí voy a tener 9, que fijan, serían 15, 9 menos 15 sería menos 6. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos entonces los costos reducidos en la misma tabla, ¿se fijan? Todo. Tenemos los costos reducidos exactamente definidos. ¿Ok? Entonces, esto sería la línea que tendríamos que tener nosotros, digamos, en una tabla simple normal. Estos serían los costos que tendríamos 0, menos 5, etc., ¿verdad? 0, 0, 0, 3, 2, menos 6, 0, 0. Eso es lo que tendríamos, digamos, en la línea del menos Z en una tabla de programación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente aquí tenemos que definir, ¿son todos los costos reducidos mayores o iguales que 0? No. Entonces, evidentemente, escogemos, como estamos minimizando, escogemos el más negativo. Y una vez que tengamos el más negativo, en este caso, es decir, que esta variable entra a la base, ¿sí? Y el problema que tenemos ahora es resolver cuál es la variable que sale a la base, ¿ok? Cuando usábamos, en el caso anterior, usamos el min teta, ¿verdad? Que es la relación entre los B y las OA. Pero aquí no tenemos esa condición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es determinar, entonces, en esta condición que tengo aquí, hacer lo siguiente, generar un circuito con la menor cantidad de nodos o celdas que me permita, digamos, partir de este nodo, en el cual tengo que agregar flujo, y llegar al mismo nodo, ¿verdad? En el cual el resto de los nodos de este circuito tienen que ser todas variables exclusivamente básicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a, por ejemplo, en este caso que está aquí, yo podría hacer de aquí, sumar aquí, voy a restarle a esto, voy a ir acá y vuelvo acá. Tengo que retornar al nodo, ¿de acuerdo? Básicamente. Este es, yo diría que es la parte más compleja, digamos, particularmente en general. Se fijan, yo no podría partir, por ejemplo, de aquí. Esto tiene que ser solamente vertical y horizontal, ¿de acuerdo? Yo no podría partir de aquí para allá porque no tengo ningún nodo para poder continuar, ¿se fijan? Tampoco para acá porque no puedo unir a otro nodo no básico. Tengo que, el único nodo no básico tiene que ser el nodo de partida. Entonces, partimos acá
¿Se fijan? Aquí. Nos vamos para allá, entonces sumamos flujo acá, porque tengo que sumar flujo, porque esto tiene que pasar de no básica a básica. Sumamos flujo, aquí tenemos que quitar flujo. Nos vamos para acá, sumamos flujo, quitamos flujo y retornamos. Cualquiera sea la cantidad de tablas que tengan, acuérdense que tienen que pensar que puede ser una tabla de 100%. Entonces, evidentemente, a veces no es tan fácil como esto. O sea, puede ser una cosa bastante... Pero todos los caminos tienen que ser vertical y horizontal. Tengo que partir con más de la celda no básica y tengo que llegar con más una vez que vuelva en el circuito. ¿De acuerdo? Si ustedes llegan con menos, entonces quiere decir que hay un error. Una vez que tengamos eso, ¿verdad? Lo que se hace y lo que explicamos, ¿verdad? Es que entonces el min teta se calcula, digamos, o sea, calculamos un min, el flujo que hay que poner en este circuito con estas condiciones que tenemos acá, ¿verdad? Y la cantidad de flujo que podemos contener en el circuito, ¿verdad? Corresponde básicamente al mínimo de los flujos, digamos, que son a los cuales hay que restarles. Entonces, los flujos que hay que restar aquí son 20 y 10. ¿Se fijan? ¿Por qué razón? Porque si nosotros cogemos 20, yo no podría quitar, aquí podría quitar 20, está bien, pero aquí no podría quitar los 20 porque aquí me caería menos 10. Y la condición básica del problema es que X tiene que ser mayor o igual a 0, no puede ser negativo. Y en esa condición, ¿verdad? El teta, que es la cantidad de flujo que vamos a asignar en este circuito, va a ser igual a 10. ¿Sí? Hecho eso, entonces quiere decir entonces que vamos a colocar 10 acá, aquí vamos a quitar 10, esto quedaría en 10, aquí vamos a sumar 10, quedaría en 30, aquí vamos a quitar 10, entonces esto es 0. Entonces esta es la variable que se va, ¿sí? Y es reemplazada por esta que está acá. ¿Se fijan? Hecho eso, entonces quedaría esta condición que teníamos acá. ¿Se fijan? 35, 10, aquí sumamos 10, aquí quitamos 10, ¿se acuerdan? Aquí sumamos 10 y aquí quitamos. Si esta es la variable que desapareció, ¿se fijan? Entonces esta, sumamos para el lado, 35, ¿se fijan? 50, 10 más 30, 40. Sumamos hacia abajo, 45, 20, 30, 30. Se cumple, esta es una solución básica factible, ¿verdad? Porque cumple las restricciones. Entonces ahora la pregunta es si esta solución básica factible, ¿verdad? El problema que tenemos aquí es una solución óptima. Y tenemos que volver a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces la primera condición, para eso calculamos las variables básicas de este sistema. ¿De acuerdo? Acuérdense, el número de variables sigue siendo 6, ¿sí? Entonces colocamos la misma condición que teníamos antes y colocamos. Hacemos esta variable igual a 0, entonces si esta es 0 y aquí es 8, entonces este es 8. ¿Se fijan? Por allá no hay nada más, vamos para abajo. Si esto es 9 y este es 8, entonces aquí tengo que poner 1, porque la suma de estos dos tiene que ser igual a 9 de acuerdo. ¿De acuerdo? Nos vamos para acá, entonces aquí tenemos 12. Entonces ya tenemos 1 acá, por lo tanto, para que esto sea 12 tenemos que tener acá 11, ¿sí? Ahora, si esto es 1 y esto es 13, quiere decir que aquí vamos a tener 12, ¿sí? Ahora, si tenemos 11 aquí, para allá no podemos ir más, ¿verdad? Si tenemos 11 aquí y aquí tengo 9, entonces necesariamente aquí tiene que ser menos 2, porque menos 2 más 11 me daría 9, ¿sí? Y 9 menos 9 me quedaría, digamos, el valor que tengo acá, ¿sí? Ahora, que tengo acá menos 2, acá tengo 0, por lo tanto, ¿se fijan? Sería, tengo que hacer esto que está aquí, sería 0 menos menos 2, básicamente para que esto sea igual a 0, significa que esto tiene que ser 2, porque la suma tiene que dar 0 para que esto sea 0, ¿sí? Dado que esto ya es 0. ¿Está bien? Si fijan, entonces ya tenemos todas las variables duales para esta solución factible que tengo en la tabla. Hecho eso, entonces hay que calcular la solución, digamos, los costos reducidos de las variables no básicas, que son estas que están acá. Y hacemos lo mismo. Tenemos 6 menos 11 da 5. 10. Esto más esto da 12, ¿cierto? 10 menos 12 daría menos 12. Acá tengo 2 más 0 daría, entonces sería 0 menos 2 da menos 2. ¿Sí? Estos son variables básicas. Aquí sería 0, que tengo 2, tengo 1, sería, la suma de estos sería de 3, entonces sería 0 menos 3 da menos 3. Este sería 14, acá ya tengo 8, menos 2 da 6, entonces sería 14 menos 6. 4. Y este sería 6. ¿Se fijan? Aquí tengo este costo negativo. Este es, ya, ¿está bien? Este entra.
de todo lo que hay. Entonces aquí yo tendría que escoger, ¿verdad?, una ruta que me permita agregar flujo a esta celda. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces sumamos aquí, me puedo hacer aquí, para acá, para allá, o para acá. O bien, de aquí, para allá, para acá, y volver. ¿Se fijan? Básicamente lo mismo que hicimos. Sumamos acá entonces, vamos a sumar flujo, nos vamos para acá, aquí restamos, aquí sumamos, aquí restamos, y llegamos allá. ¿Se fijan? Y ahora tenemos que calcular el min tau, ¿verdad? Que sería la cantidad de flujo que yo podría asignar en este circuito. Evidentemente tendría que ser el mínimo de los que aquellos, digamos, los cuales tengo los flujos a los cuales hay que quitarle. En este caso sería entre 35 y 10. Por tanto, el mínimo es 10. Entonces, ¿cuánto flujo voy a poner aquí en esta celda? 10 unidades. Le voy a quitar 10 acá, le voy a sumar 10 acá y le voy a quitar 10 acá. Entonces, obviamente esta es la variable que va a reemplazar esta. ¿Se fijan? Esta se va, esta se reemplaza. Y en este caso, ¿se fijan? Esta desaparece. Y quedó esto. ¿Se fijan? Entonces tengo aquí, no rompimos las reglas de oferta, no, porque 25 más 10 son 35, 20 más 30 son 50, y 10 más 30 son 40. ¿Se fijan? Y lo mismo hacia abajo. 30, 30, 20 y 45. ¿Se fijan? Entonces la pregunta es saber si esta solución factible que tengo en la tabla es solución óptima para mí. Volvemos a hacer lo mismo. Esto es iterativo, ¿te acuerdas? Exactamente. Porque entonces cogemos muy igual 0. Si este es 0, entonces evidentemente la suma 8 menos esto tendría que ser igual a la diferencia que tengo acá. 6 menos esto tendría que ser igual a esto que tengo. No tengo nada más para este lado. Entonces aquí tendría 9 menos 8 tendría que ser 1. ¿Se fijan? 12, que estamos usando, ¿verdad? 12 menos la suma de las variables planes, ¿verdad? Sería 12. Este que está acá sería, ¿se fijan? Tengo 13 menos 1 sería 2. ¿Sí? Y aquí tengo 9 menos los 6 que tengo arriba, entonces esto tendría que ser 6. 3, perdón. ¿Sí? Y si esto es 0, para que esto sea 0, entonces tendría que ser que 0 menos 3 tendría que ser el valor que tengo yo. ¿Se fijan? Para que esto sea 0. Y ahí tendríamos de nuevo el conjunto de, digamos, el conjunto de variables duales de la oferta y de la demanda para esta solución factible. ¿Sí? Que tenemos que determinar si es óptima o no. ¿Estamos de acuerdo? Es básicamente el problema. Profesor, tengo una consulta. Dime. La variable dual que usted hace 0 puede ser cualquiera. Una la cualquiera. Y... Ah, ya. No, cualquiera. Puedes usar B. En el TORA, por ejemplo, en el TORA uno le indica, digamos, cuál es la variable que quiere hacer. ¿Te fijas? Porque aquí no es, lo importante, como yo le comentaba anteriormente en la clase pasada, que le comentaba por respecto, digamos, a la caída de presión, por ejemplo, en una galería de ventilación, es que no importa los valores que uno tenga, digamos, los vértices, digamos, lo que interesa es el diferencial. Entonces, si yo parto con mu 3 igual 0, todas estas variables evidentes van a cambiar, pero cambian, pero la condición de que el costo reducido de esta variable básica va a seguir siendo 0, ¿se fija? Esa es la condición que importa. ¿Ok? La de esta igual. Cualquiera sea la variable que ustedes escojan de partida. ¿Se fijan? Al final del día, lo que estamos haciendo, cualquiera sea estas variables, ¿cómo yo podría, por ejemplo, si yo les entrego esta tabla, ¿cómo verifican ustedes que si yo les entrego con estas variables duales que tengo acá, cómo verifican ustedes que son correctas? Son, digamos, verifican cómo, ¿verdad? Haciendo, digamos, que calculando el costo reducido de esta variable. Entonces, si el costo reducido usando estas variables duales es 0, entonces quiere decir que esto es correcto. ¿Se fijan? Entonces, lo importante es que la condición de que los costos reducidos sean 0 para las variables básicas, eso es lo que hay que respetar. Entonces, uno lo consigue cualquiera sea el punto de partida que uno escoja. ¿De acuerdo? Aquí solamente por orden, para hacerlo más ordenado, digamos, se parte con muy igual 0. ¿Ok? Bueno, hecho una vez de eso, ¿verdad? Entonces nos queda, dado que los costos reducidos son 0 estas variables, porque así partimos, entonces calculamos los costos reducidos de este que está acá. Entonces este sería 10, ¿cierto? Que es lo que tengo aquí, en general. A eso que está ahí. Tres, 5, hacemos 2 igual, 1,
¿Sí? Y ahí deberíamos tener una solución óptima en lo particular. ¿Sí? Si esto logran particularmente hacer eso. En general. Y una vez que uno calcule que esto resulta así, entonces ustedes pueden calcular el min z de esto, sería 21 por 8, 10 por 6, 20 por 9, 30 por 13, 10 por 9 y 30 por 0. Profesor, yo tengo una duda en un paso que hizo usted. ¿Cuál? Cuando ocupó el teta para hacer el cuadradito que hizo ahí en el... ¿Sí? Cuando hizo sumó, restó, ¿qué formas tiene que tener el teta? O sea, yo puedo hacer cualquier circuito. Ya, déjame irme para allá. ¿Hay alguna regla? Sí, Sí, ese mismo. ¿Hay alguna regla para formar ese circuito? No, la única regla es la siguiente. La única regla es que tú tienes que moverte solamente en sentido vertical y horizontal, en la celda, ¿de acuerdo? Tú no te puedes mover así en forma diagonal, solamente así o así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única regla es que tienes que, digamos, tratar de que el circuito parta de la variable que entra, que es esta, ¿verdad? Y que el resto de los nodos del circuito tienen que ser solamente variables básicas. Tiene que ser con la menor cantidad de nodos, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que este nodo, supongamos que este 10 estuviera aquí abajo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo voy a cambiar de lugar, aquí abajo. Ya. Entonces, si esto entra, ¿sí? Si esto entra, entonces lo que yo hago es, puedo partir para allá, o sea, más, menos, más. ¿Estamos de acuerdo? Menos, y me salto ¿de acuerdo? Y llego a menos ahí. A más de nuevo. ¿Te fijas? Más, menos, menos, más. Este nodo no entra. ¿Se fijan? Eso es lo que hay que tener cuidado, en cualquier orden. Entonces, por ejemplo, yo podría poner incluso, suponer que igual, pudiera haber un nodo, digamos, aquí un valor. Entonces yo parto aquí, acá, me salto, llego acá y cierro. Solamente en el caso que tú tuvieras una corrida de nodos como esta, ¿verdad? Que llegas aquí, tú saltas, aunque tuviera una cantidad de nodos aquí, tú saltas de aquí al último nodo al cual puedas subir, si que hay un nodo aquí positivo, con flujo, ¿se fijan? Y volver ahí. La regla es que tú tienes que partir con más aquí y tienes que hacer el ciclo con la menor cantidad de nodos posible y llegar con más acá. ¿Se fijan? Siempre igual. Más, menos, más y más. Más, menos y llegar a más. ¿Te queda claro la idea? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Eso básicamente, ¿se fijan? Entonces, la solución de la tabla se hace exclusivamente toda aquí mismo. No hay que hacer ecuaciones aparte ni nada. Ustedes cogen exactamente lo mismo, entonces hacen la siguiente tabla, hacen el cambio de flujo, vuelven a calcular las variables duales aquí mismo, ¿se fijan? Vuelvo a insistir, uno, digamos, cuando hace la tabla, digamos, uno puede colocar que 1 igual a 0, ¿verdad? Pero aquí uno coloca el número nomás, 3, 8, 6, 12 y 3, ¿verdad? No es necesario poner B4, básicamente, exclusivamente para mostrarle a ustedes este asunto. Y ya hacen entonces, la regla es la siguiente: el flujo se coloca en esta regla, el costo se coloca en este vértice, y el costo reducido se coloca en este lugar. ¿Se fijan? Esto tiene toda una norma. La oferta se coloca, en verdad, en esta línea aquí abajo, y la demanda se coloca en esta parte de adelante. Esas son reglas que se utilizan, digamos, para resolver problemas de esta naturaleza, y también lo usan los programas computacionales que tienen esto, lo hacen exactamente igual. ¿Se fijan? Y una vez entonces que ustedes completan esto, aplican exactamente los mismos criterios. Ahora, evidentemente, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí ocurriera que esta variable que tengo aquí fuera 0, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, esta celda sería una variable alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, quiere decir que esta variable potencialmente es una variable que puede entrar a la base. ¿Sí? Podría ser.
Ahora, para hacer potencial a la base, ¿verdad? Tendría que ser, a ver, quizás no sea buena idea esa, pero a ver si podemos hacer. Okay. Hagamos esta mejor. Supongamos que este sea valor 0, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una variable no básica porque no tiene flujo, ¿estamos de acuerdo? Aquí el X31 es 0, por lo tanto las variables no básicas tienen, per se, tienen costo, digamos, tienen flujo 0, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería una variable no básica. Supongamos que esta variable aquí en la tabla final fuera 0. Si fuera 0, entonces sería una solución alternativa al problema. Entonces, ¿cómo podría yo resolverlo para determinar esa solución alternativa, si esto es 0? Entonces, para poder hacer eso, ¿verdad? Lo que tengo que hacer yo es hacerlo exactamente en la misma condición que hicimos acá. Más acá, menos, más, menos, más. ¿Se fijan? Entonces, tendría que escoger entre el menos 25 y el menos 10, escojo 10. Entonces, aquí sumo 10, aquí resto 10, serían 15, quito 10, ¿se fijan? Y quito 10. Y aquí se forma algo interesante, ¿se fijan? Porque al quitar 10, ¿ok? Aquí tendría que, acuérdense, serían más 10, aquí serían menos 10, más 10 serían 20, y esta variable es la que se va. Entonces, esta entra y esta sale. Y esa sería la nueva solución, en el cual esta solución que está aquí, digamos, si fuera la solución, el valor de la solución, sería exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería la forma de buscar, ¿verdad?, cuál es la nueva solución. O sea, tienen que ustedes hacer exactamente el mismo circuito de la misma manera para poder resolver. ¿Ok? Por lo tanto, esta tabla, ¿verdad?, tienen que mirarla exactamente igual como las tablas, digamos, del simple tabló. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y las condiciones son exactamente lo mismo. Condiciones, digamos, de los costos reducidos igual a 0, mayor o igual que 0, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, básicamente, digamos, estas son las condiciones, digamos, que uno puede considerarse, ¿verdad? Cuando la oferta es la demanda o al revés. Eliminación de rutas inaceptables, ¿verdad? Son consideraciones, digamos, que uno coloca en los problemas, particularmente, de generación de los problemas de transporte, en el cual, digamos, las variables, puede haber una variable básica con valor 0, por ejemplo, eventualmente. Incluso cuando uno puede partir con una solución básica de examen, que son las mismas que uno tiene en un tabló inicial, ¿sí? Un problema, digamos, de un modelo de programación lineal. Son exactamente iguales. No hay cambio por este caso. Bueno, en el caso, digamos, una tabla de una tabla que en vez de tener valores, en vez de ser costos o beneficios, ¿verdad? Una alternativa es que uno puede cambiar, ¿verdad?, el signo de los costos. ¿Sí? En vez de ponerlos como negativos y usar exactamente la misma condición. Otra posibilidad es la siguiente: si uno tiene una tabla de beneficios, que este es el problema real, ¿no? Una alternativa es colocar esto igual, o sea, costos negativos, y trabajar de esta manera. A lo mejor eso se complica un poco, digamos, las definiciones que uno hace, digamos, de las fórmulas que empleamos anteriormente, ¿se acuerdan? Una forma de hacerlo, empleando lo mismo, digamos, y no dejar costos negativos para no complicarse tanto en la formulación, ¿verdad? Es que yo podría, digamos, en esta tabla, que es la tabla original, determinar cuál es el costo más de beneficio, cuál es el mayor costo que tengo acá, el valor de beneficio que tengo, ¿sí? Y a ese mayor beneficio, ¿verdad? Yo básicamente, ¿verdad?, le quito cada uno de estos valores que tengo acá, ¿sí? Y llevo esta tabla, en vez de colocar 14 acá, sería 20 menos 14 me da 6, y me queda esta tabla reducida, ¿sí? Y esta la tabla, ¿verdad?, la utilizo como una tabla de costos. Y aplico, digamos, el método, digamos, el simple de transporte probablemente tal. Y de esa manera resuelvo este problema de esto que está acá. Y no colocar las otras alternativas, colocar menos 14, menos 19, menos 10, ¿verdad? Y utilizarlo como valores negativos, digamos, no valores absolutos. Lo que hemos visto en el problema de transporte es que utilizamos más bien valores absolutos, digamos. Entonces, este es un mejor camino que utilizar negativos aquí particularmente, ¿ok? En general, como problema, digamos. Hoy ya vimos que la oferta, en el caso que fuera al revés, uno agrega ofertas artificiales o demandas artificiales, ¿verdad? Y cuando hay rutas, digamos que en un problema, que cuando uno lo transfiere, digamos, para poder resolverlo, aparecen rutas, digamos, que no estaban, ¿verdad? Particularmente uno las penaliza con un valor particularmente N. Esto lo vamos a ver en el siguiente paso, digamos, del problema que vamos a revisar.
que es el problema de transbordo, que es el problema más general de transporte, particularmente. ¿Okay? En este modelo, ¿verdad?, utilizan lo que llamamos, es el problema típico, digamos, de una red de transporte. Por ejemplo, el metro. El metro tiene redes nodales, ¿verdad?, en donde ustedes se bajan de una estación y toman nuestra ruta, y toman nuestra línea, ¿de acuerdo? Esas son redes, digamos, esos son nodos de transbordo. Si ustedes vuelan, digamos, de aquí a Madrid, ¿verdad?, y hacen transbordo, por ejemplo, en Brasil, ¿sí? O en Argentina, ¿sí? Y continúan. Y toman otro vuelo, digamos, que los va a llevar al lugar de destino. Entonces, son nodos, básicamente, esos son los sistemas generales de transporte en general. Y eso le llamamos modelos de transporte, ¿sí? Que básicamente se puede representar gráficamente como esto, ¿se fijan? Por ejemplo, mina teniente, tiene minas, digamos, básicamente de Reservas Norte, de los regimientos, varias minas, ¿eh? Entonces aquí, supongamos que tenemos 2 minas, ¿ok? Y estas tienen una cantidad de mineral que transportar en cada nodo, y tienen que transportarlo no directamente a los chancados y a los tocs, sino que los transportan, digamos, a los piques de traspaso, ¿sí? Y estos serían los nodos de transbordo, donde tú tomas, te bajas y tomas otra vez, ¿de acuerdo? Y a través de esos nodos de transbordo, ¿verdad?, se distribuye, digamos, hacia los puntos de destino final, que son las demandas, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de resolver esto, digamos, evidentemente, es generarle esto, ¿verdad?, a estos nodos con esta condición de nodos de transbordo, básicamente, es formular un problema de promoción lineal, como ya lo hemos comentado anteriormente, ¿verdad?, y usted podría resolverlo, evidentemente. La condición aquí, evidentemente, ¿verdad?, que en los nodos que están aquí, los nodos de transbordo particularmente, ¿verdad?, es que todo el flujo que entra tiene que ser exactamente igual al flujo que sale. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber aquí conservación del flujo en estos nodos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única condición digamos, que yo tengo que mantener, digamos, particularmente, para poder construir, ¿verdad?, formular un modelo de promoción lineal y resolverlo, digamos, en la forma que ya tenemos acostumbrado particularmente. ¿De acuerdo? Otra forma de hacerlo, y es lo que vamos a hacer, particularmente dado que este es un problema también de transporte, ¿verdad?, pero en el cual, digamos, aparecen estos nodos de transbordo, entonces es transformar este problema, ¿verdad?, de transbordo a un problema de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, digamos, que para poder transformarlo en un problema de transporte, ¿verdad?, yo tengo que de alguna manera eliminar estos nodos que están aquí al medio y hacer que el problema solamente tenga nodos de destino, perdón, no de oferta, en este orden, y solamente nodos de demanda. Y estos no. Y para eso hay que transformarlo, ¿sí? Para aprovechar, digamos, la facilidad que tiene de resolver el problema de simple transporte. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir los nodos de transbordo, digamos, del problema en función, digamos, de su característica de oferta y demanda que tiene. Es esencial, ¿verdad?, que el sistema de transbordo yo tenga que estar necesariamente, ¿verdad?, balanceado. Es decir, la oferta que está, ¿verdad?, tiene que ser exactamente igual a la demanda que tengo al final. ¿Ok? Eso es importante. Si no, tengo que agregarle también o bien nodos de oferta o nodos de destino, ¿verdad?, particularmente. En este caso particular, lo que hacemos es que si agregamos nodos de demanda aquí, entonces yo tengo que agregarlo antes aquí, lo que sea necesario, y unirlos a ese y unirlo a ese. Si fuera en este lado, donde me falta, genero aquí el nodo y lo agrego ahí y lo agrego acá. ¿Ok? Hay que balancearlo antes de transformarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir particularmente acá. Entonces, lo que hacemos, una vez que tenemos este caso, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Definimos los nodos de transbordo del problema, hacemos una redefinición para poder generarlo, ¿verdad? Entonces, hablamos de nodos de oferta pura y definimos que aquellos van a ser aquellos que solamente tengan ofertas. Es decir, son nodos que solamente tienen arcos de salida, ¿se fijan? Y vamos a tener nodos de transbordo, que van a ser aquellos que tienen tanto, no, digamos, arcos de entrada como de salida, ¿de acuerdo? O sea, tienen oferta y tienen demanda, ¿sí? Básicamente. Y los nodos de demanda puros son aquellos que solamente tienen demanda, es decir, solamente tienen arcos que entran, en este caso. Entonces, para este particular caso, ¿verdad?, los nodos de oferta pura serían solamente estos dos, ¿verdad? Los nodos de transbordo van a ser este que tiene entrada y salida, 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 ¿verdad? Y el nodo de demanda pura es este que está acá. Esta definición va a establecer que básicamente, ¿verdad?, las ofertas van a ser, ¿verdad?, estos nodos de transbordo básicamente son nodos que son de oferta y demanda. Por lo tanto,
las fuentes que se van a generar en problemas de transportes va a ser la unión de este conjunto con este conjunto. Y los de demanda va a ser este conjunto con este conjunto. ¿Ok? Es decir, vamos a tener, digamos, 6 demandas, o sea, 6 ofertas, y vamos a tener 5 demandas para la transformación. Obviamente, acuérdense que la condición es que tengan que ser oferta y demanda exactamente igual. Y después vamos a definir los costos del problema. O sea, tenemos de este problema similar, digamos, que hemos... Entonces, los costos van a ser que para aquellas rutas existentes, o sea, las que ya están aquí, ¿verdad? Les vamos a colocar el costo original que tienen. Para las rutas que son artificiales, o sea, rutas que se van a crear porque van a haber por ejemplo, este nodo que es de transbordo aquí va a aparecer como un nodo fuente. Y por lo tanto, y además va a aparecer como un nodo de demanda. Y por lo tanto, aquí van a haber arcos que van a ser ficticios, que no están aquí, porque estos son arcos reales. Entonces, a esos arcos le vamos a penalizar, ¿verdad? Con un valor M, como ya lo hemos usado en programación lineal, ¿verdad? Y los costos nodales, que es verdad que van a aparecer, porque este arco va a aparecer, digamos, el T1, digamos, enviando flujo al nodo T1, digamos, también. Esos nodos nodales, como vamos a ver en la tabla, ¿verdad? Los subimos igual a 0. Luego tenemos que definir la oferta y demanda del problema civil que vamos a construir. Entonces, aquí, evidentemente, para los nodos que son de oferta pura, le vamos a colocar vamos a asumir que la oferta es la original, la que está puesta ahí. Para los nodos que son de transbordo, básicamente, los nodos de transbordo son, ¿verdad? Son aquellos que pueden tener oferta y demanda, ¿verdad? Básicamente porque tienen entrada y salida. Entonces va a ser la oferta, si el nodo tiene oferta, más B, o bien demanda más B, ¿ok? Cualquiera que sea las dos. Vamos a definir B. Y los nodos de demanda pura, ¿verdad? Van a ser que solamente son aquellos que tienen, ¿verdad? Demanda, solamente demanda. Y en ese caso la demanda va a ser exclusivamente la demanda original que tiene el problema. Por ejemplo, este, ¿sí? Y B lo vamos a definir como, se define como el amortiguador del sistema. O sea, el amortiguador significa, digamos, que es aquel que permite, digamos, que trasvasijar todo lo que está aquí, ¿verdad? De una manera sin problema y sin obstáculo, digamos, de este sistema de transporte, digamos, para poder llevarlo hasta acá, ¿de acuerdo? Y eso significa entonces que ese amortiguador tiene que ser exactamente igual a la oferta y que es exactamente a la demanda. ¿Por qué razón? Porque este sistema está balanceado. Para poder resolverlo, acuérdense, para poder resolverlo requiero que lo balancearlo, ¿ok? Hecho eso, entonces lo que vamos a tener, ¿se fijan? Vamos a tener, les comentaba yo que teníamos ofertas puras y estos serían los nodos de transbordo, ¿se acuerdan? Entonces, colocamos todas las ofertas puras, más los nodos de transbordo que están acá. Aquí vamos a tener los nodos de demanda, que serían los nodos de transbordo, y el nodo de transbordo, digamos, de demanda pura. ¿Se fijan? 6 con 5. Y esa sería la tabla de transporte que tendríamos que resolver. Ok, entonces aquí tenemos que poner los costos. ¿Cómo definimos? Los costos, digamos, originales, desde O a T1, ¿verdad? Sería el costo original que es 3, ¿sí? De O a T2 es 4. Ahora, desde O1, desde aquí, a no, se fijan, aparece un arco que va desde aquí hasta acá. Ese arco no existe en este problema, ¿de acuerdo? Y como no existe, le ponemos M. El arco de aquí a este que está aquí aparece en el problema de transporte, porque esto aparece como fuente y este aparece como destino. ¿Se fija? Este arco no existe, por lo tanto es M. Y este tampoco existe, ¿verdad? Desde O1 a este. ¿Sí? Nos vamos a O2. Nos paramos aquí, entonces serían, de O a T1 sería 3, 2, ¿verdad? Este que está aquí. Aquí sería 5. Sin embargo, a D1 de aquí para acá no existe. A este no existe, es M, un valor muy grande, M, y desde aquí hasta acá tampoco existe, es M. Nos vamos acá, ¿sí? A T1, entonces decimos T1, T1. Este sería el costo nodal que les comentaba yo, ¿verdad? Hay un arco que va de T1, T1, se fija que es el nodo al mismo nodo. A ese arco le ponemos un costo 0, ¿sí? De T1 a T2, que sería este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tenía costo 7. A D1 tiene un costo 8, a D2 tiene un costo 6, pero T1 a D3 no hay arco y por tanto tiene un costo M, ¿sí? Nos paramos en T2, entonces decimos aquí, T2 a T1 no existe el arco de aquí para allá, existe el arco en sentido contrario, por tanto esto es M, ¿verdad? Después de T2 tenemos que irnos, digamos,
a T2, y eso sería el costo nodal. Evidentemente ese es 0. ¿Sí? Después de T2 a D1 no existe, por tanto es M. De T2 a D2 existe y es el 4, que es este arco. Y de T2 a D3 existe y es 9. Nos vamos a D1, estamos parados aquí. De 1 hacia atrás no existe. De D1 a T2, o sea, de aquí a allá, tampoco existe ese arco, por tanto es M. De aquí, de 1 a D1, el costo nodal es 0, el costo a D1 es 5, ¿verdad? Y de D1 a D3 es M porque no hay ningún arco de aquí hasta acá. ¿Sí? Después nos paramos en D2, que sería aquí. No hay costo hacia atrás, hacia arco. No hay costo hacia C2 tampoco, ¿verdad? El costo hacia allá tampoco existe. El costo nodal es 0. Y de D2 a D3 es 3. ¿Se fijan? Y ahí tendríamos armado los costos de la matriz del problema de transbordo, ¿verdad? En esta tabla de transporte. ¿Se fijan? Ahora nos queda armar, digamos, las ofertas y las demandas como lo establecimos. De acuerdo a la regla, digamos, significa entonces que aquellos nodos que son de oferta pura, O1, de oferta pura porque solamente tiene salida, tiene que ser igual a la oferta original. Bien. Este nodo, O2, nos movemos hacia abajo, ¿verdad? También es un nodo de oferta pura, por tanto tiene que ser exactamente igual al nodo, a la oferta original, que son 1200, ¿de acuerdo? El T1 es un nodo de transbordo, de oferta y transbordo, ¿de acuerdo? En esta condición porque está en esta condición digamos, de oferta. Entonces, en este caso, ¿verdad? Va a ser igual a la oferta que tiene este nodo, que es 0, más B, ¿cierto? Más el amortiguador. Y yo lo voy a colocar, el amortiguador es 2200, pero yo voy a colocar B, digamos, básicamente el ideal, para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces sería 0 más B. Me paro en T2, T2 también es un nodo de transbordo, ¿verdad? Tiene oferta 0 más B, por tanto va a ser B. Este nodo de 1 también es un nodo que, ¿verdad?, de transbordo, que digamos que está aquí como oferta. La oferta que tiene de 1 es 0. Lo que tiene de 1 es demanda. ¿Se fijan? Es solamente demanda, no oferta, es demanda. La oferta que tiene es 0, por tanto sería 0 más B. ¿Sí? Y este es exactamente igual. ¿Se fijan? Este no tiene oferta en este lado, tiene solamente demanda. Por tanto sería 0 más B. ¿Ok? Y después tenemos entonces todas las ofertas. Entonces vamos a hacer, digamos, básicamente las demandas. ¿Qué es lo que hacemos con las demandas? Las demandas tenemos en T1, es un nodo de transbordo. Por lo tanto va a ser la demanda que tiene, que sería la que tiene por este lado, ¿verdad? 0 más B. Este también tiene demanda 0 más B. Nos vamos a D1, ¿cierto? Este tiene demanda 800 más B. ¿Se fijan? Este tiene demanda 900 más B. ¿Verdad? Y este, ¿verdad?, D3 es un nodo de demanda pura, y por tanto su demanda es 500. Como yo partí con este sistema de transbordo balanceado, en la tabla de transporte que ustedes generen tiene que estar esto también balanceado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sumamos hacia abajo, esto sería 2200 más 4B. Acuérdense que B es igual a la sumatoria de la oferta, o sea, a los 2200. 2200 más 4B. Si yo sumo aquí, sería 1, 2, 3, 4B. 800 más 900 más 500, 2200. ¿Se fijan? Está balanceado. Y una vez que tengan esta tabla, ¿verdad?, usted entonces la resuelven, digamos, por el simple de transporte que ya, digamos, recalcamos anteriormente. ¿Se fijan? Y una vez hecho eso, entonces ustedes resuelven esto y les va a dar que el resultado va a ser este. ¿Sí? O sea, los 1000 que tienen que acordar significa que como estamos balanceando y este programa, digamos, estaba balanceado intensamente, significa que todo esto va a ser transformado para acá. Tenemos 1000, pasamos los 1000 hasta este traspaso, los 1000 pasan hasta este nodo, hasta el centrado 1. Aquí los 1200 los sacamos por aquí. De aquí los repartimos 800 para allá, que se van por aquí, al stock 1, y los 800 se van al chancado 1. De los 1400 que entran aquí, ¿verdad?, 900 salen para acá, y los 500 salen para acá, que están acá. Y ahí sumarían los 1400 que entran. ¿Ok? Y ahí tendrían resuelto el problema de transbordo. ¿De acuerdo? Este es el problema más general que uno resuelve, digamos, porque en realidad los problemas de transporte nunca son necesariamente solamente fuentes
y destinos, sino que en general los problemas mayores de transporte, digamos, tienen problemas de transporte. En general, en el caso nuestro sistema de transporte en minas particularmente, en general interior minas sobre todo, minas subterráneas, son de esta característica, ¿ya? Son puntos de transporte, piques, traspasos, buzones, lo que ustedes quieran, sería lo que está acá, ¿verdad? Y estos serían los buzones, y estos serían los puntos exteriores, digamos, de chancado o de esto, ¿sí? Bien. Queda menos clara la idea, ¿cierto? Sí, profe. Pero después, esto, digamos, uno lo puede resolver. Aquí hay otro ejemplo, ¿se fijan? Esto se puede presentar diferente. Este sería el ejemplo real. O sea, este sería lo que ustedes grafican, digamos, de los datos reales particularmente. Aquí los valores más que están acá representan las ofertas, ¿sí? Tengo esta oferta, esta oferta, esta oferta, y los valores menos significan, digamos, las demandas, ¿ok? ¿Se fijan? Y esto puede ser bastante intrincado dependiendo de cuál sea el problema que uno tenga, digamos. Entonces, evidentemente, uno tiene que, esto lo puede hacer un modelo lineal para poder resolverlo, ¿sí? Con la condición, ¿verdad?, que haya conservación de flujo. Y la otra alternativa es transformar esto, evidentemente, al problema de transporte que vimos anteriormente, ¿verdad? Y eso, digamos, resolverlo particularmente, digamos, por métodos simples de transporte. O bien, resolverlo por el método lineal, básicamente. ¿Se fijan? Esto es bastante fácil, digamos, de resolver, digamos, de convertir, transformar, ¿verdad? Solamente hay que considerar, digamos, las reglas que están en tensión. Esto está, digamos, particularmente en los apuntes que están en la sala virtual, ¿verdad? Por si acaso, para que lo revisen. Bueno, hecho esto, digamos, este es el problema, como digo, este es el problema de transporte más general, ¿ok? Que lo puedo, digamos, y lo puedo insistir, lo puedo resolver por programación lineal, pero lo ideal es que ustedes lo transformen y lo resolvamos, digamos, por transporte, porque es mucho más rápido y es mucho más eficiente desde el punto de vista, digamos, de presentación de resultados. ¿Okay? Bueno, como es un método, digamos, básicamente método simple, particularmente, ¿verdad? También tiene asociado, ¿verdad?, el análisis de sensibilidad asociado a esto en particular. Pero vamos a tratar de resolverlos, yo creo que el primer caso nomás para terminar. ¿Ok? Y terminar, digamos, el viernes de resumir, digamos, esto que está aquí particularmente en general. Supongan ustedes, esta es la tabla final, ¿sí?, que yo les doy. Vuelvo a insistir, cuando ustedes reciban esta tabla en particular, lo que tienen que hacer es revisarlas si efectivamente las variables duales que están aquí representan a esta solución que está en la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Es la primera condición que tienen que hacer, que es lo mismo que ustedes hacían, ¿verdad?, en una tabla simple, ¿verdad? Es que ustedes representaban si la solución óptima, ¿verdad?, efectivamente es la solución óptima del problema o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí particularmente? Bueno, primero tengo que reflectar, digamos, que efectivamente estas variables corresponden, ¿se fijan? Aquí yo tengo que esta es variable básica, y por lo tanto quiere decir que el costo menos la suma de esto tiene que ser 0. ¿Se fijan? 6 menos esto es 0. Esto es 25, ¿verdad? Perdón, esto es 10. 10 menos esto que está acá, esto es 0. Después si nos vamos aquí, ¿verdad? Sería básicamente, ¿verdad? 13 menos 13 es 0. Está correcto. Esto es variable básica también, por lo tanto voy a tener aquí, ¿se fijan? Voy a tener 9 menos esto es 0. Y aquí tengo 9 menos esto es 0. Está correcto. Y aquí tengo 5 menos la suma de esto es 0. Por lo tanto, estas variables básicas, ¿verdad?, estas variables duales, perdón, corresponden a esta solución óptima, ¿verdad? Ahora, si yo quiero ver si efectivamente esta es una solución óptima, tendría que entonces revisar que este valor sea mayor que 0. Sería 8 menos esto es 2. 9 menos 2 es 7. 12 menos esto, menos 9, ¿cierto? Esto sería 3. 7, el costo, menos la suma de las variables duales, o sea, menos 5, da 2. Esto da 14, menos 9, ¿verdad? Da 5. Aquí tengo 16, menos 13, esto sería 3. ¿Se fijan? Por lo tanto, aquí todos los costos son reducidos, son mayores o iguales que 0. Por lo tanto, esto es solución óptima, ¿de acuerdo? Y ustedes, de esa manera, ustedes la terminan, digamos, de revisar que efectivamente cumpla esa condición. ¿De acuerdo? Una vez que está todo esto revisado, que ustedes se fijan, es sumamente rápido en la misma tabla, no hay que tener cosas aparte,
y por lo tanto el tablón de transporte se resuelve en esta forma y se entrega en esta forma. Después la interpretación es la que viene después. Yo voy a, solamente, digamos, para terminar y dejar la segunda parte, en la segunda parte vamos a poner solamente el primer ejercicio, ¿verdad? Los cambios no funcionan de la función objetivo de las variables no base. Entonces, supongamos, ¿verdad?, es que este que está acá, ¿se fijan? Esta es una variable no básica. El costo de esta variable 1, 1, ¿verdad?, que esta que está acá es 8. Entonces la pregunta, ¿verdad?, es que esta actualmente no está en la base, no está en el plan, no está en la solución óptima. Entonces la pregunta es saber cuánto debería cambiar este costo para entrar a la solución. Como yo estoy minimizando, significa entonces que si estoy minimizando quiere decir que este costo es muy alto para el plan. Entonces la única forma que tendría que hacer es que este costo tendría que reducirse. Yo tendría que bajarlo hasta un costo, ¿verdad?, a tal punto que quedara, digamos, en el borde. ¿Cuál es el borde, digamos, el límite de este costo? Es cuando este costo sea, el costo reducido de esta variable sea 0, es decir, sea una variable o una solución alternativa al problema, ¿ok? ¿Y cuál es ese costo? ¿Hasta dónde podría bajar yo? O sea, porque la condición, digamos, que le va a presentar gerencia, digamos, bueno, tengo 8, o sea, ¿cuánto tenemos que bajar? 5. Bueno, ¿podemos bajar hasta 5? Pero efectivamente 5 permite, digamos, que este punto entre, o supongamos que esto fuera un buzón, ¿no? El X11, entrara, digamos, a la solución. Entonces la respuesta es que hay que entregar, digamos, hasta cuál es el costo que debería tener para que esto pudiera entrar al plan como alternativa. Entonces, evidentemente, si ponemos el caso de este es 8, ¿verdad? La alternativa, digamos, que para que esto entre, no es que el costo no tiene que subir, tiene que bajar. Entonces, yo tendría que determinar un costo de 8 menos teta, ¿verdad?, para que esto cambie. Ahora, como las variables duales que ustedes calcularon de aquí, estas que están aquí arriba, que las revisamos recién, no dependen del costo, digamos, de esta variable no básica, sino que dependen de los costos de las variables básicas, ¿de acuerdo? Porque así lo calculamos, con los costos de estas variables. Por lo tanto, cambiar los costos de esto, digamos, no influye, no cambia estos valores que están acá, ¿sí? Y si eso es así, ¿verdad?, entonces lo que yo tengo que determinar cuál es el valor teta que yo tendría que reducir el 8, y hasta dónde reducirlo, para que esta solución permanezca y esta variable, ¿verdad?, pudiera estar a puerta de poder entrar básicamente a la solución, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que la variable básica es el costo reducido, es igual al costo menos la suma de las variables duales, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente vamos a tener, el costo es, en este caso, en vez de ser 8, yo lo cambié a 8 menos teta, 8 menos tau, ¿ok? Menos la suma de las variables duales. La suma de las variables duales, ¿verdad?, es 0 más 6, ¿sí? Que está acá. Y esto, digamos, me da 2 menos tau, ¿sí? Como esta es una variable no básica, entonces esto es mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y por lo tanto se implica, digamos, que tau tendría que ser menor o igual a 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que entonces la variable que aquí es 8 tendría que ser como digamos, en el borde, como máximo, tendría que ser igual a 2, este valor, para que aquí sea 8 menos t sea igual a 6. Si yo uso el valor, digamos, menor o igual a 2, significaría, digamos, que si yo usara 1,99, o sea, colocara 8 menos 1,99, esta variable sigue siendo, aquí el costo reducido sigue siendo, digamos, positivo, ¿sí? Porque esto seguiría siendo no básico. En el límite, cuando tau sea exactamente igual a 2, el costo reducido de esta variable tendría que ser 0, ¿sí? Entonces implicaría, digamos, que en este caso sería 8 menos tau, sería menos 2, sería 6. Si ustedes colocan 6 acá, ¿sí?, en este costo ahí, colocamos 6, entonces significa que el costo reducido de esta variable ahora tendría que ser 0. Significan 6 menos la suma de las variables duales, que sería 6 más 0, me da 0. ¿Se fijan? Y ese sería el límite en el cual esta variable, digamos, no cambia, hasta ahí podría llegar, para no cambiar la actual solución. Si ustedes modifican esto y colocan, digamos, en vez de 8, colocan 5, entonces esto es negativo. Y esto deja de ser solución óptima. ¿Se fijan? Y tendría que volver a iterar. ¿Está bien? Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí esto y vamos a revisar, digamos, lo que nos queda, variables básicas y no básicas, digamos, las básicas y cambio de demanda, digamos, para el próximo viernes. Entonces les dejo como tarea que de aquí al miércoles nuestra coordinadora, digamos, me haga llegar, digamos, finalmente la propuesta final. ¿De acuerdo? Ya, profe. Quedamos en eso entonces. Que tengan buen principio de semana.
Gracias, profe, cuídese. Listo. Igualmente, cuídense mucho ustedes. Chao, profe. Chao, chao. Chao, adiós. Chao, chao. Adiós.